censura después de una mañanera muy intensa, muy interesante, en la que presentan, querido don David y querido público consentidor, pues plan, muy interesante pues campaña, esta muy interesante campaña en contra de las adicciones, muy, muy fuerte, que se llama Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, una campaña dirigida a jóvenes, a niños y a jóvenes, para pues hablarles de los daños que causan este tipo de drogas. Y bueno, hoy la doctora Claudia Sheinbaum respondió a preguntas muy interesantes de nuestros compañeros Sósimo Camacho y Nancy Flores. Por ejemplo, a Sósimo le habla del consumo de fentanilo en México, el cual, pues vamos con la información que proporcionó por ahí el doctor David Krsenovich, secretario de Salud, pues habla de cómo es que no alcanza las mismas proporciones que en otros países y que, bueno, pues efectivamente la COFEPRIS tiene un sistema de vigilancia sobre la aprobación y la venta de opioides sintéticos. También, luego de que Sósimo le preguntara a la doctora sobre aseguramientos de carácter histórico de drogas, y esto pues por el montaje asqueroso que se aventó el New York Times en este reportajucho, le pregunta a Sósimo si tiene noticia de que se haya desmantelado algún narcolaboratorio de fentanilo. La presidenta le dice que pues efectivamente el hecho de que hayan exhibido lo muy poco creíble que resulta el reportajucho de Natalie Kitroif y Patricia Villanueva, que se llama, no sé, la otra señora, no significa que no estén Paulina, como Paulina Villanueva. Creo que Villegas, ¿no? Villegas, no más, disculpe usted, le ofrezco disculpas, es que son nombres que no quisiera olvidar, pero le digo que a pesar de que pues hayan exhibido lo muy poco creíble que resulta ese reportaje, pues eso no significa que no estén combatiendo la delincuencia organizada. Aseguró que la estrategia de seguridad tiene que ver con la detención de generadores de violencia, al mismo tiempo que se desmantelan narcolaboratorios, los cuales en su mayoría son de metanfetaminas. Y mire, es algo que nos han venido cuestionando mucho desde la ultraderecha, desde la fachiza, el facherío, como le dicen ahí en español, desde el facherío. ¿Cómo es posible que estén defendiendo que estén exhibiendo los narcolaboratorios? No, es que nadie está defendiendo al narco, no estamos defendiendo a los carteles, no estamos defendiendo al gobierno. Si hay narcolaboratorios, pues que se exhiban. Si hay fabricación de fentanilo, que se exhiba. Lo que queremos mostrar y lo que denunciamos, por ejemplo, desde aquí, desde Sin Censura, son los montajes y las mentiras. Ayer, mire, se sumó otro argumento en contra de este reportajucho de Natalie Kitroif y la otra señora ahí pues en el New York Times, ¿no? Además de que resultaría sumamente peligroso operar así este tipo de sustancias, como lo ve usted en pantalla. Nos decía el ex director de operaciones de la DEA, el buen Mike Vigil, que es ridículo que hayan dicho que este narcolaboratorio se encontraba en el centro de Culiacán, donde los olores, los aromas que pues se tendrían que percibir respecto a la fabricación del fentanilo, bueno, pues habrían causado que definitivamente las autoridades llegaran ahí de inmediato. Punto número uno. Y punto número dos, que en el caso del fentanilo, bueno, pues se busca producir en masa. No lo dijo así Mike Vigil, yo se lo agrego a su comentario, ¿no? Esto de que se produce en masa, pero, por ejemplo, los narcolaboratorios de fentanilo que encontraron en Canadá, esos sí son enormes, son mega laboratorios, así fueron reportados por algunos medios porque otros simple y sencillamente decidieron no llevar la nota. Pero efectivamente, bueno, pues si van a producir el fentanilo, lo quieren hacer a gran escala, no como lo muestran ahí en este tipo de imágenes. Pues, ¿qué le digo a usted? No es que queramos de alguna otra forma defender a la cuarta transformación, al gobierno, a la presidenta, o en el peor de los casos, a algún grupo del crimen organizado, sino que nos parece asquerosa la forma en la que actúa el New York Times al hacer este tipo de planteamientos asquerosos, insisto, ¿no? Al hacer estos reportajes
que son absolutamente motivados y que definitivamente tendrán que estar respondiendo a una narrativa de establecer la idea de que México no puede y que debe ser invadido por los Estados Unidos o debe haber una gran injerencia de Estados Unidos en el combate, entre comillas, a las drogas. Eso es lo preocupante. Le quiero comentar que estuvimos mi esposa y yo revisando los comentarios a esta nota y generalmente hay siempre comentarios pues muy ignorantes de la clase educada de Estados Unidos, ¿no? Cuando hay una nota de México, siempre son notas que casi no leen, no tienen algún tipo de interés. Pero cada vez que una nota del New York Times en la que se demerita México, en la que nos pintan como, ya saben, ¿no? Esta nación desértica, en la que los mexicanos deambulamos por las calles en calzón de manta, sombrerote, guarache, así como las caricaturas de Speedy González. Siempre hay una opinión dividida, pero prevalece definitivamente la de esa clase educada, que no está tan educada y que se da con la finta de todo lo que dice el New York Times y pues, se traga la ola de porquerías que ahí se plantean. Y ahí le va. Pero hay un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje de gente que desmiente este tipo de reportajes del New York Times. Al ser una nota tan controvertida, nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí ver que solamente había comentarios a favor de la nota. Interés en la nota por parte de los estadounidenses. Esta vez no hubo, de alguna u otra forma, comentarios adversos sobre esta nota, cuando siempre los hay, ahí en el New York Times. Eso es lo que más nos llamó la atención. ¿No será que están moderando ahí en el New York Times también los comentarios? Y pues efectivamente buscan implantar la narrativa de que México necesita la intervención de los Estados Unidos, incluso armada, porque pues la gente desafortunadamente, por muy educada que sea, vive bajo la idea del G.I. Joe, del Rambo, del ejército de los Estados Unidos como policía del mundo tratando de salvarnos. O sea, también, mire, de manera estúpida e ignorante, pues no aprendieron sus lecciones en Vietnam, en la guerra del Golfo Pérsico, en Irak, en Afganistán, en tantos conflictos en los que ha participado Estados Unidos, no aprenden la lección y lo que ellos ya vieron. Sí, efectivamente, en cuanto a la guerra en Afganistán y en Irak ya hubo una censura terrible, aprendieron la lección a la mala, vamos, en cuanto a la censura de lo que ocurrió, por ejemplo, en Vietnam. Sí, pero pues el estadounidense sigue pensando con todo y lo que le han presentado, ¿no? Las muertes que se demostraron, bueno, pues fueron sin sentido ante la invasión de Estados Unidos a Afganistán y a Irak, puesto que nada tenían que ver esos países con el ataque a las Torres Gemelas, este ataque ahí en Nueva York, en el 11 de septiembre del 2001. No aprenden la lección y creen que deben seguir interviniendo. No puede el público estadounidense educado decirse que pues ya, ¿qué chingados nos importa a nosotros como estadounidenses estar interviniendo aquí o allá? Algunos plantean que esto se debe a temas de seguridad nacional, que esto evita que haya algún tipo de amenaza en contra de Estados Unidos y lo que ellos conocen como el mundo libre. Pero pues no entienden la lección, no aprenden la lección en Vietnam, por ejemplo, en el que regresaron a miles y miles de jóvenes en bolsas de plástico, en el que 500,000 de jóvenes tuvieron pues sus mocedades perdidas después de haber sido enviados a ese infierno que es la guerra, que regresaron con este estrés postraumático. No entienden la lección de que nos dejó Irak, de una destrucción masiva de un país, también provocando que muchos de nuestros jóvenes regresaran en bolsas de plástico, lo mismo con Afganistán, y creen que deben seguir interviniendo. La idea es esa, ¿no? Muchos estadounidenses, tanto liberales como conservadores, dicen, bueno, pues ¿cuál es el problema, Toño? Así ya me lo han dicho a mí. ¿Cuál es el puto pedo? Me dicen, hasta con peladeces, de que les echemos la mano a los mexicanos al enviar botas allá para que puedan combatir a los muy malvados cárteles del crimen organizado. Y mi respuesta es esta, ¿no? El pinche pedo es que tus infantes de marina, los infantes de marina de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas en lo general, no son muy respetuosas de los derechos fundamentales que digamos. Y mientras en las películas los ponen así como,
ay, los grandes salvadores que se la saben de todas, todas en cuanto a los fusiles y en cuanto a las armas, y ya saben, ¿no? Como se trata de héroes bélicos, pues nunca hablan de políticas y estrategias que son parte del manual de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para tomar control sobre una población civil en alguno de los territorios en los que intervienen. Políticas que son de lo más adversas, infames, injustas, abyectas, pero que pues obviamente no van a difundir. Yo le doy siempre a usted el ejemplo de este documental de Michael Moore llamado 9/11 o 9/11, en el que se exhibe a una patrulla de infantes de marina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la guerra de Irak, cómo es que celebran la Navidad, ¿no? Una noche están celebrando la Nochebuena y de pronto, bueno, pues vámonos a trabajar, vámonos a echar nuestro relajo, ¿no? Como dicen ellos, vamos a enfrentarnos a los malos, ¿no? Dicen así, muy a la superhéroe chafa de los cómics. Y salen estos cuates en una especie de patrulla, llegan a la casa de una familia inocente ahí en Irak, en medio de la madrugada, tiran la puerta, amarran a todos, al papá, a los niños, a la mamá, y en medio del llanto de los niños y de la señora, se llevan al esposo. Dicen, no se lleven a mi papá, por favor, después de que ya. Y esto mientras estos tipos se burlan de los niños, se burlan del señor se lo llevan con la mayor violencia, porque esta es una política del gobierno de los, bueno, no el gobierno, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que la gente no conoce. Es una política normal para poder tener control sobre las poblaciones civiles, que no haya levantamientos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos detienen a los varones, me parece mayores de 14 años, en los lugares a los que llegan. Mire, no está usted para saberlo o para contarlo, pero yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que está casada con un médico psiquiatra panameño que nos ve, por cierto, ¿no? Es mi tío Rey. Y ellos desafortunadamente vivieron la invasión de los Estados Unidos a Panamá durante pues el drama con Noriega en los 80. Y las historias son terribles, son así como esta que nos plantea Michael Moore en 9/11, en ese documental, y que hemos ahora visto en las redes sociales de muchos videos que tomaron los mismos infantes de Marina que hoy, después de décadas, tienen el corazón roto, viven con una angustia absoluta, con un remordimiento por las cosas espantosas que hicieron durante esa guerra. Porque todos, mire, los seres humanos en la mayoría vemos por el bien, ¿no? Y a lo mejor si en nuestra juventud hicimos alguna estupidez de ese estilo, pues llega el momento en el que nos cobra la factura muy cara la vida, muy, muy, muy cara. Entonces, en estos momentos hay muchísimos elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, veteranos de guerra, de la guerra de Irak y de Afganistán, que viven en la angustia absoluta, en el estrés postraumático todavía, por las cosas horrendas que hicieron durante estas guerras. Decía yo a usted que familiares míos lo vivieron en Panamá. Llegaron por mi tío Rey, se lo llevaron en medio del llanto de mi tía y de mis primos, que ahora tienen mi edad, mis primos ya también pintan canas, si usted quiera, ¿no? Pero en medio del llanto de mis primos, mi familia cuenta mucho esto de cómo es que precisamente llegaban ahí pues a un barrio normal, ¿no? A una colonia, y ahí se metían los miembros del ejército o de la marina, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a llevarse a los civiles así nada más, porque es parte del protocolo, es para evitar que entre ellos haya alguna persona que pueda pues ocasionarles algún tipo de daño o preocupación. Entonces, estos ignorantes que acá en Estados Unidos ven muy bien una invasión a México, o bien los fachos ignorantes en México, que ven muy bien una invasión de Estados Unidos a México, dicen, no tienen ni idea que a este tipo de cosas se enfrentarían. No se ponen en los zapatos de los civiles. Y pues bueno, ¿no? O sea, yo quiero insistir hasta el cansancio que esta sí es una gran nación y que desafortunadamente ha sido gobernada por pues personajes muy oscuros que han implementado este tipo de políticas, pero que efectivamente en la realidad
tendríamos que luchar por los verdaderos principios de este gran país que son los Estados Unidos, que es el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. En estricto sentido. En ningún momento en la Constitución de los Estados Unidos dice, vamos a ser todos neoliberales, vamos a ser todos ultraconservadores. No, eso no está en la... O sea, porque, perdón que hasta cantinflé con esto, pero me llegan mensajes a veces ahí de los fachos cobardes anónimos a mis redes sociales diciéndome, ¿tú qué dices, pinche Toño, si tú vives en Estados Unidos, pinche hipócrita? No soy hipócrita. En ninguna parte de la Constitución o de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que este país tiene que ser absolutamente conservador y neoliberal. Así son las políticas, vamos, que han implementado los hombres que han gobernado este país. Y digo hombres, no mujeres, no seres humanos, no personas, no, hombres. Este país ha sido solamente gobernado por hombres, específicamente hombres caucásicos. Es decir, y Obama, ¿qué es? No, bueno, pues Obama que también era muy, nada más pintaba ciertos colorcitos, pero la verdad es que muy poco tenía de relación con su comunidad, lo dejó más que claro. ¿Cómo se llama la película de Michael Moore? 9/11, 9/11. Búsquela. Pero tiene ya varias, se ha estado sacando ya varios documentales Michael Moore. Creo que tiene ahora uno del genocidio que está perpetrando el Estado político de Israel en la Franja de Gaza. Esa es la más reciente que ha hecho Michael Moore. O métase usted a las redes sociales, revíselo usted en Twitter, en Facebook, póngale en el buscador veterano de la guerra de Irak en inglés, ¿no? War Veteran Iraq, imágenes, ¿no? Y hay muchas imágenes que ellos mismos grabaron con sus propias cámaras de cómo se metían a las casas de las familias, cómo jaloneaban a los señores, cómo los niños lloraban ahí en medio de... Pues es que esto es descorazonador. Yo no sé a quién se le ocurre que sería una muy buena idea que esto ocurriera en México. Por supuesto que no sería una buena idea. Pero bueno, ahí quedó muy interesante esta conferencia de prensa mañana de la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros más que pendientes de las